aquí estamos, en este 14 de septiembre. Y déjenme anunciarles desde ahora que la efemérides a la que nos vamos a referir en primer lugar es a la que no se va a referir nadie, para tristeza nuestra, porque queda atrapada entre dos conmemoraciones oficiales, que es el 14 de septiembre, y yo creo que es la que nos corresponde conmemorar y festejar en primer lugar. Es también una derrota, como lo es la del 11 de septiembre del 1973, como lo es la del 11 de septiembre de 1714, cuando cae Cataluña bajo las tropas franco-españolas. El 14 de septiembre de 1847, la población de la Ciudad de México dio una muestra universal e inconfundible de heroísmo y de amor a su país en primer lugar y a su ciudad en segundo lugar. El ejército gringo había invadido México. La guerra de Texas, llamada Guerra de Texas, por la cual se hizo creer que había una rebelión autónoma de los tejanos que se reivindicaban como país independiente, cuando en realidad detrás de la rebelión de los tejanos estaba Washington, estaba el poder gringo, había en principio terminado. Los gringos invaden México y sin demasiadas dificultades, aunque hubo batallas importantes y gestos heroicos de muchos mexicanos, llegan a la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México tampoco encontraron gran resistencia. Se produjeron algunas batallas terribles, sangrientas, auténticas carnicerías, las más célebres de las cuales se produjeron en Padierna, al sur de la ciudad, por donde ahora están los bosques de Tlalpan, y por supuesto en Churubusco, por donde está el convento actualmente. Ahí combatió, ahí tendríamos que decir, ¿no?, lo que dice el más hermoso corrido jamás compuesto, que dice: ahí combatió formal la brigada Bracamontes. En el más, ese verso, no tiene nada que ver, la revolución, afortunadamente, solo nos faltaría la revolución para que fuera la sexta efemérides a celebrar el día de hoy. No, pero sí les recuerdo ese verso. En la estación de Irapuato cantaban los horizontes. Ahí combatió formal la brigada Bracamontes. En la estación de Irapuato cantaron los horizontes. Cantaron los horizontes. ¿Se los comenté o no se los comenté? Porque yo estuve discutiendo esto hace una semana y me emputé mucho. No lo comenté, ¿no? Paco Ignacio Taibo, en su biografía de Villa, afirma, y Neruda lo dice en sus memorias también, que los horizontes eran un trío pendejos, tanto Neruda como Taibo. Perdóname, pero discúlpame, pendejos. Y denigrantes, porque es banalizar una acción épica de primer nivel, y en segundo lugar, uno de los más hermosos versos cantados de la canción universal. Cantaban los horizontes, obviamente se refiere al tronido de la artillería lejos en el horizonte. Se lo pueden ustedes imaginar perfectamente, sin necesidad de ser Gabriel Figueroa. Vean el horizonte y vean las humaredas cómo se levantan y cómo al ratito se oye el estallido. Tum, 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 tum. Eso es ignorante, eso es Taibo, eso es tríos. ¿Dónde has visto tú tríos cantando en las estaciones? Sí. Tú eres de los que toman los trenes en las cantinas, por lo visto. Ridículo. Pero bueno, en la batalla de Padierna combatió formal la división del norte, lo que me hace pensar que quién sabe
si la avenida de la División del Norte, que cruza media ciudad en diagonal, se refiere a la de Pancho Villa, o se refiere a la del general, ay, se me fue el nombre ahora, Bustamante era, general de división, pues sí, de la División del Norte, que bajó a defender a la Ciudad de México y que fue masacrada en Padierna. Pero después volvió a luchar en Churubusco. Las tres batallas fundamentales de la Ciudad de México por las cuales los gringos defenestraron al ejército mexicano fueron, en orden cronológico, Padierna, Churubusco, Chapultepec, Mixcoac también, Tacubaya, en su avance de Churubusco a Chapultepec. Los niños héroes. Por ahí hubo un debate, ¿no? Los niños héroes se conmemoran ayer, el 13 de septiembre, que fue cuando se dio la batalla de Chapultepec y el castillo cayó en manos de los invasores. Y se ha dicho, y eso le costó el puesto a Zedillo, que después llegó a presidente, pero él era secretario de Educación cuando salió el libro de texto gratuito en el que se afirmaba que los niños héroes no existían. Es que la estupidez está por todos lados, ya se dan ustedes cuenta. ¿Desde cuándo vamos a exigir que la historia sea verídica, cabrón? Si es verídica, deja de ser historia. Se convierte en orden del día, se convierte en cuenta corriente. La historia es mítica, por definición es mítica, se hace a base de mitos. Y los mitos son construcciones sociales complejas. No tienen los religiosos la exclusividad del mito, entendámoslo. Y los llamados niños héroes, 6 niños héroes, ¿no? Pero en realidad son 5 niños héroes y uno aéreo, representan la defensa del castillo de Chapultepec. Eso es lo que representan. Si se llamaba Juan Escutia, si era Juan de la Barrera, pues ya no tiene mucha importancia, pero ahí un chingo de soldados y cadetes mexicanos se rajaron la madre en defensa de este pinche país. A ver si lo entendemos. Y me vale madres si se llamaba Juan de la Barrera su jefe. No tiene importancia, hombre. Ni modo que vayan a reclamar indemnizaciones de guerra y la chingada. No van a reclamar nada. El 13 pues cae Chapultepec. Fue una batalla durísima. Y es entonces cuando Santana toma esa decisión tan controvertida de abandonar la plaza, de que lo que queda del ejército mexicano, descrito de manera tan dramática por, iba a decir Adolfo Prieto, pobre Adolfo Prieto, ¿quién chingado será? ¿Cómo se llama? El Prieto de veras, se me fue, el que hace la crónica, pues, del desfile de los soldados mexicanos, Luis Prieto. ¡Qué coraje! Ahora se los digo porque es un nombre ilustre, el de los valientes no asesinan, ¿no? Cuando van a fusilar a Juárez, Barboncito, cuando en México todavía se podía llevar barbas porque la barba no era maximilianista, ¿no? Bueno, ahorita les digo que se llama Prieto, además ya lo saben ustedes, ¿para qué se los digo? El caso es que él describe la retirada de las tropas que suben por lo que hoy es la Avenida Revolución, que vienen desde Padierna. ¿Saben ustedes que antiguamente los soldados que regresaban cuando salían al frente iban todos formaditos, limpios, con uniformes almidonados, elegantes, marcando el paso en formaciones perfectamente establecidas? Pues lo único que hacen los soldados en los cuarteles es ensayar eso. Y así salían hacia el frente, hacia el degolladero. Y es una tradición que cuando las tropas regresan del frente, tanto si son victoriosas como derrotadas, lo hacen también en formación, pero dejan vacíos los lugares de los caídos. Es decir, normalmente desfilan por pelotones, ¿no? Pelotón detrás de otro. Y se dejan los huecos de los compañeros caídos. Pues bien, cuenta Prieto que cuando subían de regreso, veías uno aquí, otro 12 metros más allá, otro 15 metros de atrás. Y después llegaron, después de la formación
entre comillas, pasaron los heridos con las mujeres. En andas, sostenidos como podían, uno al que le faltaba el brazo se sostenía de otro que era ciego. Las mujeres lloraban y los ayudaban. Los vendajes sanguinolentos estaban hechos con rebozos y enaguas. Santa Anna decide: Guillermo Prieto, chingada madre, punta de olvidadizos, don Guillermo Prieto. Hay nombres que es pecado olvidar. Don Guillermo Prieto. Santa Anna ordena ceder la plaza, ceder la Ciudad de México. Y se va, y dejan a la población a merced de los invasores. Se ha condenado mucho a Santa Anna y yo no participo de esa condena. Yo creo que hizo lo que tenía que hacer, pues. Y no seguir ofreciéndose como blanco de lo que ya no era una guerra, pues era una matanza. Y salvar lo que quedaba del ejército mexicano, reorganizarse en la medida de lo posible y llegar a un armisticio lo más honorable posible, pues, porque los gringos también, no crean que no se morían gringos, se morían, y muchos. Lo que pasa es que eran muchísimos más, mucho mejor armados. En fin, gloria al batallón San Patricio, por cierto, que también debemos celebrar. También en estos días fueron fustigados, algunos hasta la muerte, otros fueron ahorcados y se les grabó al fuego en la frente una D de desertor que nosotros quisimos convertir, que nosotros convertimos en una D de dignidad cuando los conmemoramos, cuando los celebramos, sin miedo a la palabra, en la plaza de San Jacinto. Pues bien, Santa Anna manda evacuar la ciudad, los gringos toman la ciudad y el 14 de diciembre, con la ciudad desmilitarizada, la población de esta ciudad de los palacios, de la muy noble y leal, da una demostración de valor y arrojo formidable, de manera que los gringos tuvieron que atrincherarse en sus campamentos y no podían circular por las calles. La gente, que incluía mujeres y niños, salió a combatirlos con cuchillos, machetes, tridentes, echaban agua hirviendo desde las azoteas. Un panadero, cuyo nombre no he podido recordar en todo el día y que no he podido documentar porque es lo que decimos de la historia, que pues, es un mito, es mitológica. Como no recuerda el nombre de ese héroe que trepó por la fachada de Palacio Nacional, llegó hasta donde habían izado la bandera gringa, la Old Glory, la Old Shit, y le prendió fuego. Y lo bajaron a balazos, lo mataron, lo acribillaron ahí. Hace años se los dije el nombre del panadero, y se los diré. Pero es ese 14 de septiembre heroico el que yo quiero que recordemos hoy juntos, ustedes y yo. Recordemos al pueblo de la Ciudad de México. Imagínense la sensación de verse en manos de estas bestias. No faltaron los que obviamente se pusieron inmediatamente del lado del ocupante, pues, ¿no? Restauranteros, comerciantes colgaron banderas gringas en sus ventanas para caerle simpático al agresor. Siempre, digamos, es prudente caerle bien al agresor. Pero la gran mayoría de la población, en un montón de esquinas que deberíamos recordar cada año, se enfrentaron con una valentía y un arrojo prácticamente suicida. Viva la lucha de los mexicanos dignos por su libertad y por su patria, por la justicia y por la soberanía. Viva el internacionalismo de los pueblos. Viva el abrazo con los hermanos. No hay muerte más bella que aquel que muere con arrojo
por amor. Viva el batallón de San Patricio. Vivan los habitantes imbatibles de esta ciudad en 1847, el año en que se hizo noble y leal.